¿Buscas tiempo para tu familia y para ti? Pues estás en el video correcto. Pues mi nombre es Wilson, soy un trader que está recién comenzando, llevo aproximadamente 2 años practicando la bolsa de divisas. Por ejemplo, ¿te gustaría trabajar 2, 3, 4 horas al día, tener las demás horas libres sin tener que dar explicaciones a nadie? Pues te tengo un tema que he analizado este tiempo, que si tú haces lo mismo que los demás, vas a obtener los mismos resultados que los demás. Yo te hago una pregunta. Cuando tú te levantas en la mañana temprano, o puede ser en la tarde, ¿te sientes contento, te sientes feliz de levantarte y tener que subirte, por lo menos a la locomoción, con todas las demás personas, apretado, sin mucho lugar? Pues si hago un poquito de clic en ti en eso, o tú te lo has preguntado anteriormente, creo que podrías estar en el lugar correcto para comenzar a pensar qué hace una persona exitosa desde un principio para poder destacar a diferencia de los demás. Pues yo, por ejemplo, toda mi vida desde que comencé a trabajar he trabajado para alguien. He tenido horarios de 8, 9, 10 horas, he tenido que trabajar lejos del lugar de donde vivo, entonces he tenido que por lo menos viajar 1 o 2 horas hacia el trabajo. Aparte de estar esas 2 horas en la locomoción, en el tránsito hacia tu trabajo, también trabajar 9 horas para alguien y que esa persona se haga rica, como que... Entonces yo he tenido todo ese tipo de trabajo, igual que todos los que están quizás viendo este video, y la verdad es que trabajar para alguien tantas horas al día y quedarte pocas horas para tu familia, para tu hijo, para lo que quieres hacer, para tu propósito, da bastante que desear. De un tiempo a otro yo por lo menos cambié ese tipo de trabajo por uno un poco más autónomo, con un poco más independiente. Aún así trabajo para una empresa, yo soy delivery, trabajo para Uber Eats. Cuando comencé a hacer esto empezó a hacer un clic en mí, empecé a saber un poquito más de finanzas, empecé a saber un poco más de crecimiento personal y financiero, y la verdad es que agradezco bastante haber tenido esta oportunidad de por lo menos conocer lo que era impuestos, trabajar para ti y obtener dinero en tu valía. Yo por lo menos en delivery puedo optar por qué pedido poder llevar, qué monto, cuánta distancia, qué restaurante, puedo elegir eso. Aún así sigo trabajando para alguien y quizás alguien más se hace rico en vez de mí, pero por lo menos me deja el tiempo para poder hacer mi propósito aparte, que es analizar gráficos de Forex, y si quiero salir hoy día salgo, si no, no salgo a trabajar. Ya obviamente cuando uno empieza a ser un poco independiente en ese sentido, comienzas también a depender, aunque sea independiente, dependes de tus ventas, dependes de la persona que te compra, de si, por ejemplo, en delivery, si es que te sale un buen pedido, si no sale un buen pedido, si hay demanda o no hay demanda. O sea, ¿qué puede crujir en ti cuando te pasan estas cosas? Que dependes también de algo. Comienzas a conocer un poco de inversiones, comienzas a conocer un poco de crecimiento, sabes que tienes que tener relaciones con las demás personas por lo menos para tener ventas, y eso es por lo menos el clic que a mí me ha dejado salir, por así decirlo, aunque suene un poco feo, del rebaño de donde van todos caminando. Te ayuda a salir de ese rebaño y te empiezas a dar cuenta de otras cosas, y es lo que yo te quiero platicar ahora y que por lo menos haga clic un poquitito en ti. Trabajar para alguien más es pensar que esa persona se hace rica y tú no, que utiliza tu tiempo para su propio beneficio. No está mal, todos necesitamos tener, por así decirlo, una persona que te ayude, un socio, un trabajador, pero si tú tienes una mente distinta, si tú estás en un camino ahora diferente al que estabas hace un poco tiempo atrás, por ejemplo, como yo, comienzas a ver la vida de otra manera, y trabajar para alguien ya no es una opción. Por lo menos yo ya no quiero trabajar para nadie más. Esto no quiere decir que esté malo, como lo dije anteriormente. Cada persona tiene su propósito. Un veterinario, un doctor tendrá que trabajar para una clínica, para un hospital. Un abogado tendrá que trabajar para una firma. Es normal. Los beneficios que uno puede obtener con esto de trabajar independiente o ser emprendedor, que no me gusta mucho la palabra porque uno ya al ser emprendedor está siendo, por así decirlo, empresario. Yo no soy emprendedor, no soy empresario, pero obviamente soy un poco independiente, por así decirlo. Los beneficios obviamente están a la vista. El tiempo, tú decides qué hacer, cuándo hacerlo. También tiene sus contras. Por ejemplo, si te enfermas no puedes dejar de trabajar. Si te pasa algo, no puedes dejar de trabajar. Entonces uno tiene que tener por lo menos algún colchoncito de dinero, algunos ahorros o algunas inversiones que tengan liquidez, que tú puedas sacarla y la puedas utilizar. Entonces, ser independiente, o por lo menos comenzar a ser un poco emprendedor, microempresario, obviamente tiene sus pros y sus contras, pero yo creo que son más pros que contras. Solo hay que asegurarse de tener algunos colchones de dinero en caso de
X cosa, necesitas tener un pensamiento un poco más crítico ante el gasto que tú vayas a tener mensualmente. Entonces necesitas tener en caso de que pase algo y no puedas trabajar. Hacer este clic te da tiempo para poder formarte, para poder llevarte hacia tus propios límites. Aunque tú realmente estés en tu propósito, estés en un trabajo, estés trabajando para alguien, aún así puedes salir de lo normal, puedes pedir algún sueldo dependiendo de tu trabajo, no por tu tiempo, puedes hacerte independiente y que te contraten como empresa en vez de que te contraten como trabajador, y creo que a las empresas les sale mucho más barato de esa manera. O por lo menos para conseguir un ascenso, sal de lo normal, no estés igual, por ejemplo, no vayas como el rebaño, por así decirlo, hacia el mismo lugar. Sé siempre una persona que sea hacia ti muy exigente. Y si te sientes de esa manera como yo me sentí hace algún tiempo, que no tienes tiempo para poder hacer tu propósito, si sientes que no puedes hacerte el tiempo para poder hacer lo que amas, intenta darle por lo menos 1 hora, 2 horas a lo que va a ser tu propósito o a lo que deseas hacer de aquí en adelante en tu vida. No importa que no tengas beneficios al principio, no dejes tu trabajo tampoco. Es primordial que tú sigas trabajando en lo que estabas para poder tener el tiempo y puedas con tiempo y con dedicación, sin preocupaciones, puedas empezar con lo que tú vas a intentar hacer. Pero quiero enfatizar en esto: si haces como el rebaño, si haces lo mismo que las demás personas, vas a obtener sus mismos resultados. ¿Y qué puedo ver yo con todo esto que hago, con esto del trading, con esto de Forex, con esto de meterme en bolsa, por lo menos conocer mercado inmobiliario y aprender de todo esto? ¿Qué hace eso en mí? Me hace bastante feliz. Por ejemplo, luchar para poder tener 2-3 horas de análisis en el mercado, poder obtener muchos mejores resultados que los que obtengo trabajando 8-9 horas, por ejemplo, al día. Te hace como ese clic, que es lo que yo te digo, y yo creo que solamente queda esforzarse. Día a día, práctica a práctica, como dije en el video anterior, ensayo y error. Pero sé consciente también de que hay muchas cosas más allá de un trabajo, hay muchas más cosas de esperar a que llegue, por ejemplo, el verano para poder tomarte las vacaciones. Yo anhelo poder hacerlo en el momento que yo quiera. Y la única manera que a mí me queda es, de partida, hacer tu propósito, hacer lo que te apasiona, poder ayudar a la gente, poder ayudar a los demás. De hecho, yo me estoy enfocando en hacer estos videos por lo mismo, por si te puede ayudar en algo, me hace muy feliz a mí. Yo como independiente estoy obteniendo unos resultados, unos ingresos muy parecidos a una persona que trabaja 9 horas al día. Yo trabajo solamente 4 o 5 horas al día. No muchos quizás lo sepan porque en sí no han tenido ese clic que yo quiero que por lo menos te lleves el día de hoy, de que hay muchas cosas más fuera de lo que ves y que cuando por lo menos te metes en eso, empiezas a conocer eso, te das cuenta que quizás has perdido bastante tiempo en algo que realmente no te gusta. Así que te invito a que lo pienses, te invito a que lo analices, te invito a que por lo menos estudies, busques, investigues qué tipo de negocios existen, qué tipo de inversiones existen, qué tipo de empresas existen, cómo lo hacen esos empresarios, cómo lo hacen esas personas de éxito para llegar a eso. Obviamente que cuesta mucho al principio, yo llevo 2 años aprendiendo y todavía no obtengo los beneficios. Así como muchas cosas en la vida, la parte psicológica es la que juega, la parte de decisión es la que juega mucho en este tema y en tus resultados. Así que ya para finalizar este video, espero que te haga clic de verdad, espero que te haga clic este video. Hay muchos videos en YouTube, yo he visto muchos videos de estos también, pero tómatelo muy en serio, tómatelo muy a profesional, haz lo que te gusta hacer y trata de impulsarte lo más posible hacia el éxito. Y nunca olvides, si haces lo mismo que los demás, obtendrás sus mismos resultados. Así que salte del rebaño, aumenta tus ingresos, ahorra lo más que puedas y trata de invertir esos ahorros. Recuerda que te espera un gran futuro. Así que si te gustó el video, dale me gusta, comenta ahí abajito en la casilla, suscríbete al canal también y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.